Hola gente, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar un poco el uso de la manguera de nivel, así que ahora les explico cómo se usa. Aquí ya tengo preparada el agua y el ejemplo del llenado lo voy a hacer con esta manguera que es muy chiquita, para que no sea muy largo el video. Entonces lo que hay que hacer es meter una punta de la manguera al agua y de la otra punta absorber. Hay que hacer esto hasta que el agua empiece a salir por sí sola. Y hay que controlar una cosa muy importante. Hay que controlar toda la manguera. En este caso, obviamente la manguera es muy chiquita, pero puede pasar que si la manguera es larga y si entró aire, puede ser que haya burbujas atrapadas así en la manguera. Entonces simplemente hay que dejar escurrir el agua y la burbuja va a ir haciendo su recorrido hasta salir. Ya una vez que esté todo bien, simplemente hay que levantar la manguera y ahí pueden ver las burbujas del agua. Ya tengo la manguera colocada. Por lo general esto se hace de a dos personas, pero bueno, yo estoy solo y le voy a mostrar el ejemplo cómo se hace. Ya lo tengo sujetado con un alambre, una punta y la otra punta también. Ahí está con un alambre. Y es muy importante que la manguera no tenga nudos. Con nudos no me refiero a esto, sino que puede pasar que en una punta se doble mucho y la manguera se ponga así. Entonces esto bloquea el movimiento del agua. Entonces eso tiene que controlar que todo esté bien sin ese nudo al que me refería. La marca se tiene que hacer con lápiz y no con tiza. La marca tiene que ser lo más precisa posible, ¿sí? En cambio la tiza, al ser muy gruesa, no ayuda con eso. Esto ya estaría listo para usar. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo. Acá pueden ver la marca del agua, el nivel del agua. Está aquí. Entonces vamos a suponer que yo necesito transportar esta marca que estoy haciendo acá. Esta marca necesito transportar yo. En todas las obras, por lo general, siempre se maneja un nivel. Entonces, a partir de este nivel, ustedes saben cuántos centímetros para arriba tiene el fondo de viga, a cuánto va a terminar la ventana, a cuánto va a terminar la puerta. De este nivel para abajo pueden saber a cuántos centímetros va el piso de tierra, el contrapiso, el piso terminado, la capa aisladora. Bueno, todo eso. Entonces vamos a transportar esta marca. Yo la voy a marcar ahí para que se note un poco mejor. Esta marca la voy a transportar a este palito de acá. Siempre puede mover la persona que está aquí o la persona que está acá. Lo mejor sería que mueva la manguera la persona que está acá. Entonces lo único que tengo que hacer, acá está el nivel del agua. Entonces lo único que hay que hacer es bajar la manguera e intentar hacer coincidir el nivel del agua con esta marca. Las dos personas, la que esté acá y la que esté en la otra punta, tienen que agarrar la manguera de esta manera, así. Y acá levantar o bajar hasta llegar a la línea, ¿sí? Yo en este caso ya estoy sobre la línea casi. Ahora lo que voy a hacer es poner esta manguera de este lado para que se pueda ver mejor cómo coincide la línea con el nivel. Y bueno, ahora pueden ver que hice coincidir el nivel del agua con la línea. Entonces ahora el agua lo único que me hace es transportar la marca, o el nivel mejor dicho, a este lugar. Como le dije, la persona que esté aquí, o bueno, yo en este caso estoy solo, también tendría que haber atado un alambre acá arriba y otro acá abajo para que lo mantenga lo más posible pegado al lugar donde yo quiero marcar.
Acá pueden ver que está el nivel aquí, ahí. Entonces simplemente marco. Y listo, ya una vez que tengamos los niveles pasados, ya podemos hacer el trabajo que tengamos que hacer. Bueno gente, eso es todo. Espero que el video les haya servido. Si es así, por favor, déjenme un comentario, un me gusta y se pueden suscribir también, que eso ayuda y mucho al canal. Así que nos vemos en otro video. Gracias.